Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un sitio supremamente extraño, en el que evidentemente ha habido interacción entre extraterrestres y la Marina de los Estados Unidos. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que evidentemente, y varios autores coinciden en ello, Allen Hynek, creo por aquí tengo a Timothy Good, Salvador Freixedo, y otros más, que hablan sobre algo que el gobierno de los Estados Unidos ha encubierto sistemáticamente, pero a raíz de esto inclusive han salido libros en los que se habla de esa interacción. Este sitio se llama El Yunque, está en Puerto Rico y es una región muy agreste. Y lógicamente que además de ser agreste, el gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Puerto Rico es un estado libre asociado, es decir, no tiene la categoría de estado de los Estados Unidos, sino que simplemente por voluntad del pueblo de Puerto Rico, eso es lo que dicen, se ha asociado a los Estados Unidos y tiene una categoría de territorio especial, que gozan de todos los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos, pero no tienen ninguna autonomía, sino que dependen de Estados Unidos en un todo y por todo. Así las cosas, entonces Estados Unidos tiene el derecho a poseer bases en Puerto Rico y obviamente que son avanzadas hacia el Caribe, avanzadas que lógicamente tienen que ver con territorios hostiles, en este caso Cuba, y con lo que puede ocurrir en todo el Caribe. Desde allí se puede movilizar de una manera mucho más fluida. Pues bien, el Yunque, como decíamos, es una región agreste. Y en esta región, al parecer, desde los años 50, existe un complejo de vastas proporciones, enquistado en la montaña, en el que, al parecer, no solamente tienen una base secreta, la Marina de los Estados Unidos tiene una base secreta, sino que allí también se realizan experimentos y dicen que es un espacio compartido con extraterrestres. No obstante, esto no significa que no haya roces entre ellos. De hecho, inclusive, Timothy Good dice que en Cabo Rojo, en las cercanías de esta región, han sido capturados por lo menos 2 jets militares por extraterrestres. Él lo publicó esto en su libro El Reporte OVNI de 1991. Ustedes pensarán, bueno, pero esto ocurrió hace tanto tiempo. Sí, cierto. Se asume inclusive que esta base fue cerrada. Sí, es lo que oficialmente se dice. Pero ocurre algo parecido con el Área 51, con Wright-Patterson y con otros sitios que han sido emblemáticos en el estudio del fenómeno OVNI. ¿Por qué sería la excepción el Yunque? No tiene sentido. Y mucho más, si alrededor del Yunque, en la parte marítima, se dan fenómenos todo el tiempo, y obviamente que esto también tiene que ver con temporadas y con oleadas. Se dice que por allá en los años 60, 70, los habitantes de la región, particularmente de un pueblito llamado Adjuntas, se sentaban al atardecer cuando atenuaba el calor, se sentaban en el patio o en el corredor a ver la actividad OVNI, que era incesante para allá y para acá, subía y bajaban y venían e iban. Y precisamente Timothy Good dice que esta es la actividad, que de la montaña entran y salen aparatos no convencionales, digámoslo, ovnis, como tradicionalmente los hemos llamado. Pues se han inventado un montón de nombres, UFOs, y como siempre se tiende a manejar el idioma con eufemismos, pero bueno, son objetos volantes no identificados.
entran y salen de la montaña, entran y salen del mar, tienen formas de cilindro, de cigarro, de platillo volante, de triángulos. Inclusive se supone que el que capturó esos 2 jets militares era un enorme aparato en forma de triángulo y evidentemente no era de construcción terrestre. Y lo decimos por una razón muy elemental, porque no podía desplazarse a la velocidad que lo hacía a varios Mach, entendiendo que Mach es la medida de la velocidad de desplazamiento del sonido, que pasan la barrera del sonido, que son 380 metros por segundo. La velocidad alcanzada por los aparatos modernos son muchísimos más, miles de kilómetros. Y parece que este aparato estaba dentro de ese rango. Pero aparte de eso, sus cambios de dirección abruptas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacían que fuera incomprensible su forma de actuar a la luz de la física que nosotros conocemos. Es decir, porque si estamos sujetos a la gravedad, cualquier aparato que esté volando no puede vertical u horizontalmente cambiar abruptamente de dirección como si fuera en escuadra. No, tiene que hacer una parábola necesariamente. En este caso, estos aparatos no. Aparte de eso, estos aparatos en ocasiones inclusive desaparecen, están a la vista y de pronto se esfuman. Y hay un caso bien interesante que lo voy a contar a continuación justamente sobre eso. Pues bien, la actividad además se puede percibir porque inclusive la Marina de los Estados Unidos en las aguas aledañas dejaban caer cargas de profundidad en aquella época. Como decíamos, aparentemente esta base ha sido cerrada, pero afirman que la actividad sigue y las cosas se hacen de una manera muy subrepticia, pero siguen ahí. Y obviamente que esto, para que el silencio se mantenga, tiene que contar o con la complicidad de los habitantes de la región o con la intimidación para que no digan nada. Y probablemente las dos anteriores, ¿sí? Y por lo tanto entonces pues esto se mantiene dizque supremamente secreto, pero que hay actividad, la hay. Y por lo tanto, cuando ven las cargas de profundidad que se descargan en la zona marina aledaña, cuando ven entrar y salir de la montaña estos aparatos, cuando los ven volando, ya para ellos se ha vuelto algo tan supremamente familiar que deja de ser novedad, se convierte en parte del paisaje. Pues ¿cómo les parece que justamente en esas condiciones se han dado también muchísimas abducciones? Abducciones que por lo demás son silenciadas, como el caso de un señor llamado Nelson Vázquez, que por allá en 1989 se desplazaba del pueblo de San Lorenzo, en donde estaba temporalmente en ese momento, e iba a visitar a un hermano, y de pronto el carro se le apagó. Cuando miró hacia arriba y sobre su carro estaba un aparato de buenas proporciones. De pronto él sintió, porque él salió del carro a ver qué pasaba, porque el carro no prendía, y resulta que sintió como si lo hubieran atrapado con una red y de pronto se vio izado. Perdió el conocimiento en ese momento y luego despertó dentro de un aparato de muy buenas proporciones, pero además de ello con una arquitectura supremamente extraña, o la forma del aparato en sus espacios interiores eran atípicas, y todas las paredes color bronce, y las luces no se notaban de dónde surgían, pero se proyectaban desde las paredes. Pues ahí lo tuvieron, y como sucede particularmente en Puerto Rico, porque antes de continuar, es muy normal que se puedan ver seres
como los que típicamente llaman grises, es decir, pequeños, de cabeza en forma de pera invertida, ojos almendrados, estirados hacia las esquinas, con una nariz con un par de huequitos, los pabellones auriculares lo mismo, la boca es apenas una línea, brazos muy largos, de 4 dedos, piernas cortas, metidos dentro de un mono u overol que llaman, con su casco protector. Estos son muy comunes en la zona. Mucha gente los ha visto. Y entonces, resulta que este señor de pronto se vio en medio de este salón. Empezaron a examinarlo y le dijeron que no tuviera miedo. No, es decir, no se comunicaban directamente con palabras con él, pero sí a través de mensajes, diríamoslo, telepáticos. Es quizás de la única manera que uno puede como definir este tipo de comunicación, en donde no hay palabras, donde no hay expresiones, pero el mensaje inmediatamente se entiende en la mente. Pues bien, resulta que a este señor, después de examinarlo, él tenía un reloj que cuenta que en el tablero había como de fondo, como adorno, un pequeño crucifijo que les llamó mucho la atención a ellos. Era como una especie de holograma. Pues ellos se arrimaron con un contador Geiger o Geiger, o como se llame, lo pasaron por encima y dicen que posteriormente, cuando ya volvió, que ese pequeño crucifijo se agrandó, todo extraño, y que posteriormente en la muñeca le apareció una quemadura. Pues bien, al cabo de un examen, como suele suceder con los abducidos, que es para determinar sus condiciones físicas, particularmente reproductivas. Entonces, le dijeron, póngase este traje, un traje especial, y le dijeron que debía ponérselo porque lo iban a llevar al sitio de donde ellos provenían, pero que por la altísima velocidad de la nave al desplazarse, él de pronto podría sentir unos efectos secundarios, pero con este traje no le iba a ocurrir absolutamente nada. Se puso el traje, que era un overol también, y la nave se desplazó a una velocidad pasmosa. Él calcula, dice posteriormente, que el recorrido duró más o menos una media hora y que llegó a una ciudad con unos edificios bellísimos, pero también de una arquitectura muy extraña, no convencional, no como los que conocemos nosotros, y que a él no lo bajaron de la nave, pero lo acercaron lo suficiente como para que pudiera observar la estructura de la ciudad. Y él veía casi que a ras de piso, pues, y él vio que en un sitio, o mejor dicho, era común ver cualquier cantidad de platillos volantes, tales como si fueran automóviles de cualquier ciudad, como iban los automóviles de cualquier ciudad. Observó muchos grises que iban y venían y se desplazaban, y entre ellos un grupo que él calcula que era de unas 15 personas humanos que interactuaban con ellos, vivían con ellos. Pues estos le contaron que provenían de ese sitio, que era un sitio de una tecnología supremamente avanzada por un lado, y por la otra en la que la parte espiritual tenía gran peso, porque vivían en armonía, no tenían pleitos, no tenían problemas. En fin, para resumir, él cuenta que al cabo de un tiempo prudente, él calcula que estuvo ahí más o menos una hora. Dijeron, bueno, es hora de regresar. Lo trajeron de regreso y cuando llegaron al sitio de donde lo habían tomado, le dijeron, ¿usted por qué está viviendo en San Lorenzo? Y usted es de Adjuntas, del pueblo de Adjuntas. Tenían toda la información de él. Dije, no, es que yo estaba simplemente visitando o iba a visitar a un hermano mío. Dije, no señor, usted va para Adjuntas. Pues resulta que de pronto lo sacaron de la nave, él ni se dio cuenta. Y así como que perdió el conocimiento por un momento. Y de pronto reaccionó y estaba en medio de un campo enfangado. Y él se incorporó y empezó a gritar y a pedir auxilio. Dos señores que pasaban por allí, Rubén Pérez y Juan Caballero, eran negociantes de caballos e iban a comprar o a vender unos caballos y pasaban por ahí cuando
dicen ellos posteriormente, pues que primero tomaron a este señor, él pedía que lo llevaran a la iglesia o a la policía o al hospital. Lo cierto es que los señores optaron por llevarlo a la estación de policía de Adjuntas. Lo llevaron allí y contaban que cuando ellos se estaban desplazando por ahí, ellos vieron cómo ese fangal, la que era, digámoslo, como una especie a ver, hombre, nosotros le decimos aquí potrero, una manga, pues, una manga de tallos relativamente altos, que son como los característicos de los humedales. Y entonces, que vieron una forma circular en el terreno, era un círculo, y la hierba estaba aplastada, y la hierba se desplazaba, es decir, no que la hierba se desplazara, sino que sus tallos, sus espartillos, pues, se orientaban en el sentido de las manecillas del reloj, como si fuera un vórtice, girando de una manera muy, muy, muy veloz. Y vieron, pues, ese descampado en esas condiciones. Y ellos dijeron, esto debe ser que viene un huracán o un tornado, algo por el estilo. Y trataron de emprender la huida, pero resulta que sintieron que les pidieron auxilio, un llamado de auxilio. Y ellos voltearon a mirar y vieron en ese descampado un tipo tirado en el piso. Entonces recuerdan que al principio yo les decía de naves que desaparecían. Pues aquí no se veía ninguna nave, pero se veía el círculo sobre el que aparentemente se posó la nave para descargar a Nelson Vázquez ahí. Pero la nave no se veía. Por eso la hierba aplastada y por eso ese torbellino girando en el sentido de las manecillas del reloj, y que estaba solo. Y de pronto cuando volvieron a mirar había un tipo tirado ahí. Cuando fueron a recoger al tipo, obviamente, sintieron un enorme viento, un gran viento, y la hierba volvió a su estado normal. Decíamos que era un terreno supremamente fangoso. Pues bien, Nelson Vázquez se incorporó, tenía la ropa seca, la chaqueta seca, los zapatos limpios, como si nada hubiera ocurrido, sabiendo que estaba dentro de un terreno fangoso, que por lo demás para ellos que fueron a recuperarlo, sí se enfangaron toda la ropa, es decir, se llenaron de barro toda la ropa. Lo recogieron, lo llevaron a la policía y resulta que Nelson Vázquez contó pues toda esta experiencia. Y quienes lo recogieron daban testimonio de dónde lo levantaron y en qué circunstancias estaba este señor. Por lo tanto, ahí no había posibilidad de mentir. Y los dos coincidían en el círculo y la forma que tenía el círculo, el zumbido y el viento tan impresionante que sintieron en el momento en que fueron a recogerlo. Por lo tanto, se deducía que un objeto X lo había depositado allí, aunque ellos no pudieran verlo. Pues Nelson Vázquez, a partir de ese momento, que ahí fue cuando se dio cuenta de que tenía una quemadura en la muñeca, empezó con problemas de depresión, empezó a beber, muchos dolores de cabeza, de pronto en la piel le salían, brotes como sarpullido que llaman, y particularmente el dolor de cabeza no lo dejaba. Pues el tipo, a quien le hicieron una indagatoria, pues, o las autoridades hablaron con él un rato mientras él contó y todas esas cosas, y descalificaron el asunto, y simplemente las noticias sobre esto nadie las conoció. Pues el tipo, al cabo de varias semanas, digamos 3, 4 semanas, el tipo se deterioró de una manera tal que murió. Entonces, hasta ahí llegó el testimonio de este abducido. Pero así como el caso de Nelson Velázquez, ocurrieron otros más. Pero aquí aparece otro elemento que me parece que es bien interesante y que tiene que ver con que, de acuerdo con lo que dice Salvador Freixedo, aquí lo tengo en este libro, Salvador Freixedo, este libro se llama Ovnis, Alto Secreto, que es escrito
en compañía de Magdalena del Amo Freixedo. Pues resulta que él afirma que aparte de todo esto, hay una característica, y es que, imagínense ustedes, algo muy común. Recuerdan aquella época, todavía se da, pero en los años 80 particularmente, hubo una oleada de mutilaciones animales. Inclusive aquí en nuestro canal tenemos un capítulo sobre eso, y basado sobre una investigación muy profunda que hizo este Salvador Freixedo, el sacerdote jesuita. Aquí inclusive tengo ese texto. Pues resulta que él afirma que no es gratuito que paralelo a esto hayan aparecido tantos especímenes mutilados y desangrados. Recuerden que una de las características de estas mutilaciones es que parece que le succionan la sangre a los animales. Salvador Freixedo llegó un momento en que casi que se obsesionó con este tema y que lo asocia con aquel que, entre otras cosas, tenemos otro capítulo, ¿por qué los dioses piden sangre? Y a partir de ahí, él dice que son unos extraterrestres malvados, es decir, que hay extraterrestres normales y hay otros, unos buenos, otros más o menos y otros malos. Hemos hablado de los grises, pero también hemos contado que allí en esta región se han visto rubios, los que algunos asumen tienen características de pleyadianos, que bien proceden de las Pléyades, de Zeta Reticuli, y que de esto tenemos que hablar en otra oportunidad. Y los particularmente grises, que al parecer son los que se encargan de todo esto y son los malvados del paseo, es lo que afirman algunos. Pues bien, dice Freixedo que entonces el hecho de que hayan encontrado tantos semovientes, tantos especímenes, tanto vacas, caballos, cerdos, burros, aves, gallinas, especialmente mutiladas como si fuera un artista, un cirujano con un bisturí preciso y una pericia para manejarlo, sorprendentes. Y entonces dice que una cosa se asocia a la otra. Y esto nos lleva entonces, porque por aquí tengo, a ver, otro de los escritores que ha hablado sobre esto. A ver, un momentico, es que tengo unos apuntes. Bob Pratt se llama, que trabajó con Allen Hynek, uno de los precursores y de los tipos más importantes en la investigación de los ovnis. Y entonces decía que habían encontrado, y lo dicen Freixedo, lo dice Pratt, y lo dice también este otro autor del que estábamos hablando, Timothy Good. Pues resulta que ellos afirman que, de acuerdo con los testimonios que han recogido, han encontrado unos animales supremamente extraños, aparte de los mutilados. Inclusive, Timothy Good se refiere, y Salvador Freixedo, se refieren a un incidente que ocurrió en 1989 en la casa de una señora llamada María Ortiz. Pues resulta que ella cuenta que iban caminando con su esposo y de pronto encontraron un pájaro, vieron una masa como informe. Entonces la iluminaron y esa masa informe se quedó quieta. Pues resulta que era un pájaro con unos colmillos enormes, un pájaro con dientes. Y de acuerdo con la descripción, era una especie de gallina con piel rugosa, y que aparte de eso tenía como características también de serpiente. Y resulta que este animal
una gallina sin plumas, con piel rugosa de sapo y, ojo a esto, aullaba como un perro. Cuando la enfocaron se quedó quieta y se cayó al piso. Ellos la atraparon el animal, lo metieron en una bolsa, luego lo llevaron y lo dejaron en una jaula dentro de la casa. Y resulta que este animal le pusieron todo tipo de alimentos y no comía ninguno, a excepción de trozos de carne cruda. Pues se convirtió en la sensación de toda la comarca y todo el mundo iba a ver al pájaro con colmillos, que era, lo llamaron el pájaro serpiente gurabo, el gurabo. Algunos especialistas, para dorar la píldora o para alejar cualquier interpretación, simplemente dijeron que era un chotacabras, pero después de examinarlo bien se dieron cuenta que no era ningún chotacabras. Y entonces la noticia se conoció y se expandió por todas partes. Y como era apenas lógico, las autoridades de Estados Unidos, a través de la Marina, vinieron a ver de qué se trataba. A ella, que tuvo este animal durante varios días y lo alimentaba con trozos de carne, vinieron unos especialistas y le sacaron a este animalito, a esta gallina de piel rugosa, sin plumas, que aullaba como un perro, le sacaron la piel rugosa de sapo, claro. Le sacaron parte de su tejido para un examen de ADN, del que, de acuerdo con los resultados del laboratorio, extrajeron elementos, o era una mezcla más bien, de ADN de reptil, de ave y de humano, con este pájaro. Y por lo tanto, pues todo el mundo se quedó absolutamente sorprendido. Como decíamos antes, cuando aparecieron estos inspectores se lo llevaron y nunca más se volvió a saber de él. Pero el hecho de que hubiera desaparecido no significaba que con eso ya habían solucionado el problema, porque se dieron varios casos más de este tipo de pájaro gurabo, pájaro serpiente gurabo. Y cuentan, por ejemplo, que una señora casi tiene un accidente porque un animal de estos se le vino encima y le chocó con el parabrisas y le tocó salirse de la carretera y tuvo un pequeño accidente. Otros amigos, de acuerdo con lo que cuenta Cruz Fidalgo, un investigador ovni de Puerto Rico, que unos amigos se fueron a pescar junto a un río del Yunque, y cuando estaban allá entrando al río para empezar a tirar la caña, sintieron un zumbido muy fuerte, miraron hacia arriba y vieron un ave que tenía una envergadura de punta a punta de las alas de 4 metros. Imagínense ustedes, mucho más grande que un cóndor, y con un pico supremamente extraño y con un volumen que podía tener más o menos metro y medio, como quien dice, prácticamente era casi que un avión. Y así como este, se registraron varios casos de este tipo de pájaros con colmillos. Pues ustedes se preguntarán a qué viene todo esto que yo haya mezclado, la base con los ovnis que interactúan, aquellos que fueron capturados, los que entran y salen de la montaña, los que se sumergen en el mar, las cargas de profundidad que descargan, que dejan caer en determinadas áreas de la costa, los que desaparecen en forma de cilindro, de cigarro, de triángulo, lo que ustedes quieran. Pero aparte de eso, las abducciones y este tipo de animales, lo cual nos indica que en ese complejo, en ese laboratorio, no solamente interactúan militares con extraterrestres, sino que se dan condiciones muy especiales, en las que no solamente aparecen los abducidos, sino que además se supone que allí existe un laboratorio de manipulación genética. ¿O de qué otra manera se podría entender que se encuentren estos animales tan híbridos, tan supremamente extraños? Pájaros con colmillos, con piel rugosa como de sapo, sin plumas, que aúllan como perros. Así que esto lo lleva a uno a pensar en la isla del doctor Moreau, ni más ni menos. Unos experimentos genéticos que uno dice,
qué sentido tienen por una parte, pero por la otra, qué buscan con ello. Todo esto que les he narrado en este episodio es suma de un conjunto de cosas que tienen como centro precisamente ese sitio del Yunque, ese complejo del Yunque que está incrustado en la montaña. Y de ahí salen todas estas manifestaciones. Y ahí por qué los habitantes de la región se sientan en el corredor o en el patio de la casa cuando empieza a caer el sol para ver la actividad de los ovnis. Ahora, todo esto que estoy contando me baso en relatos de Bruno Pratt, de Bob Pratt, perdón, de Timothy Gould y de Salvador Freixedo y de Magdalena del Amo Freixedo, de este libro. Me baso en esos relatos para contar esto, pero obviamente que me estoy remitiendo a los años 80, finales de los años 80 y hasta principios de los 90, porque este libro de Timothy Gould sobre la actividad ovni en 1991 lo publicó más o menos en el 92, por lo tanto que esto vino hasta casi finales del siglo. Ahora, que luego de esto, al parecer, dicen, cerraron las instalaciones, se puede entender que en efecto las cerraron a la vista del público, pero muchos habitantes de la región afirman que siguen desarrollándose actividades de este tipo en ese complejo del Yunque en Puerto Rico. Quería contarles esta historia porque me parece supremamente interesante y que de acuerdo con lo que dicen Timothy Gould, Bob Pratt y Salvador Freixedo, de acuerdo con lo que dicen, este sitio es único en el mundo. En ninguna parte del planeta hay una actividad tan incesante y tan grande en torno al fenómeno ovni como en el Yunque en Puerto Rico. Les dejo la historia ahí, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y como siempre les dejo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes ya deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad va a ser otro viaje de historias fascinante. Chao.